Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí desde nuestra iglesia para llevarles la palabra de este día domingo 2 de agosto. Como decía nuestro pastor, el primer domingo del mes de agosto y ya en una condición de cuarentena total, pero también con la certeza de que estamos todos de alguna manera y debemos, ¿no es cierto?, buscar el rostro del Señor durante este tiempo. Y qué mejor cosa que hacerlo en esta oportunidad a través del sermón del día de hoy. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, recordando que hemos tomado esta carta que tiene una primera indicación y se le llama las cartas pastorales, pero que obviamente tienen aspectos que son absolutamente necesarios de aplicar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, voy a tomar del versículo 1 hasta el 5. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia para llevar este mensaje, Señor, donde específicamente tú nos hablas de los requisitos de aquellos que has llamado al pastorado y la importancia, Señor, de no olvidar nunca que son tus requisitos, Señor, y no los nuestros los que deben primar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada el pastor Tadeo trató solamente el versículo 1 y la verdad es que podríamos tomar cada uno de estos versículos prácticamente un domingo cada uno de ellos. Pero la idea es que nosotros tengamos una información y una profundidad lo suficientemente clara para que podamos ciertamente entender lo que significa, lo que es, ¿no es cierto?, el nombramiento o el llamado de un pastor. Yo quiero que ustedes puedan entender, todos nosotros, que esto es lo que Dios requiere de un ministro. ¿Ya? Esto es lo que Dios requiere de un ministro. No tiene que ver con lo que yo pienso o yo creo, sino que es con lo que Dios ha establecido. Y lo primero que decía, ¿no es cierto?, es una palabra fiel, aquel que anhela obispado. Y no hay nada de malo en querer ser un pastor, al contrario, pero obviamente cuando dice buena obra desea, se está refiriendo que la obra o el llamado de obispo es lo que realmente es bueno. Nosotros lo que debemos hacer es ajustar ese deseo que puede ser genuino en el corazón de un hombre de Dios, de un cristiano, ¿no es cierto?, ajustarlo y visualizarlo a la luz de todo lo que el pastor Tadeo la semana pasada, ¿no es cierto?, trató, que tiene que ver con estos requisitos, con la confirmación de la iglesia, con una serie de otros aspectos que son muy importantes, porque efectivamente el llamado de Dios no es un llamado masivo, no es un llamado masivo. Yo quiero que usted entienda eso. Esto no es una cosa de producir pastores. No, esto es un llamado. Si bien es cierto, posteriormente la capacitación es fundamental en todo sentido, pero primero tiene que estar el llamado. Y como muy bien lo dijo, ¿no es cierto?, la semana pasada nuestro pastor, es por decirlo de alguna manera, es el cargo, o mejor dicho, la función, la que busca al hombre y no el hombre a la función, ¿ya? Ciertamente, si Dios me está buscando o te está buscando, va a poner en tu corazón también el deseo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy constituyen los requisitos esenciales, no negociables, que nosotros debemos tener a la hora de evaluar el pastorado, el llamado al pastorado y, por cierto, también el pastorado de quienes ya están ejerciendo la función. Dice el versículo 2, pero es necesario. Aquí lo primero que nosotros tenemos que ver es que hay una conjunción, ¿no es cierto? Y es la conjunción pero.
Esta conjunción va a unir todo lo que se dijo en el versículo 1, ¿no es cierto? Todo lo que se dijo en el versículo 1 lo va a unir y además lo va a hacer absolutamente concatenado. Vale decir, no puede separar lo primero de lo que viene a continuación, ¿no es cierto? Entonces, esto es como tú puedes ir a la playa, pero tienes que solamente jugar en la orilla, ¿no es cierto? Hay una conjunción, esa conjunción pero, ¿no es cierto?, amarra completamente lo que viene a continuación con lo que está al principio. Entonces, esto no pudiera quedar como si alguno desea obispado, buena obra desea, y el que quiera, ¿no es cierto?, que agarre el cargo. No, ¿ya? Y eso, hermano, es importante, importantísimo de tener claro. Por eso es que el oficio de pastor, el llamado de pastor, es tan sublime en todo el sentido de la palabra. No sé lo que piensa el mundo y en realidad el mundo nunca va a tener tal visión del pastorado, pero los que somos cristianos debemos entender lo que significa el oficio del pastorado, tanto aquellos que hemos sido llamados por Dios, como aquellos que van a estar bajo nuestro cuidado y supervisión. Hay que tener mucho temor de Dios, hermano, y eso es tan importante. Por eso es que quizás usted muchas veces encuentra que uno puede tener a veces ser demasiado celoso en algunas cosas, y la verdad que sí, la idea no es ser rígido, sino que es siempre cuidar, porque hay tanta, entre comillas, oferta de enseñanza, muy buena alguna, y jamás hemos estado en contra de que la iglesia pueda ver video, ¿no es cierto?, escuchar a algunos pastores, pero siempre poder evaluarlos a la luz de quién está a su cargo, por favor. Ese es el sentido. No porque uno crea que o pierda notoriedad, por favor, eso nunca ha sido así. Al contrario, es el temor de Dios de hacer vista gorda con cosas que pueden ser perjudiciales para el rebaño. Porque este rebaño, Iglesia Cristiana La Serena, es un rebaño de Dios. Yo no estoy cuidando mis ovejas, estoy cuidando sus ovejas, y eso sube el estándar, ustedes no se imaginan. Entonces, por eso es que es tan importante los requisitos que vienen a continuación. Pero, dijimos, ¿no es cierto?, esta partícula de conjunción es necesario. Y la palabra necesario también es una palabra que es muy importante porque implica en el griego algo indispensable, algo ineludible, ¿ya? Entonces, es ineludible, es indispensable, no negociable, todo lo que viene a continuación. Vale decir, si en cualquiera de los aspectos que vienen a continuación existen falencias, el candidato, por mucho que lo desee, va a quedar descalificado, ¿ya? Entonces dice, pero es necesario que el episcopos, el obispo, el dirigente, el pastor, sea, la primera palabra que usa es irreprensible. Y vuelvo a insistir, tendríamos que tomar muchos domingos o un domingo por cada característica, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más resumido, ¿no es cierto?, para que podamos avanzar también en el estudio de este pasaje. Entonces, lo primero, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Ahí hay una palabra también que es anepileptos, que significa que no puede ser sujetado. Y específicamente, la expresión anepileptos se usaba para aquellos que eran acusados y se comprobaba fehacientemente que esa acusación era falsa, por lo tanto, no podía ser retenido policialmente, en cuanto a las autoridades o lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los cristianos en general y los pastores en particular vamos a ser acusados de quién sabe cuántas cosas. Yo en lo personal he sido acusado de estar casado con otra hermana, de que me he hecho una casa de no sé cuánto, que la casa gigante que estaba al lado era mía, en fin, tantas cosas que ocurren. Estoy hablando de situaciones a lo largo de todos estos años que a uno le ha tocado, ¿no es cierto?, el pastorado, acusaciones de todo tipo, acusaciones de que recibíamos plata de la CIA. Oiga, podríamos escribir un libro, una tontera increíble, porque la gente habla. Ahora, siempre van a escuchar gente que quiera escuchar eso, pero lo concreto es que se tiene que comprobar, ¿no es cierto? Por eso es que dice la Biblia que contra un anciano no puedes tú
aceptar una acusación así como así. No porque el anciano sea alguien especial, sino que porque si el anciano o el pastor, ¿no es cierto?, está siendo acusado, inevitablemente en nuestra condición humana vamos a tener un terremoto mayor que si fuera una acusación a un hermano que no está ejerciendo el rol del pastorado. Y eso es así. Y eso es así. Entonces, a eso se refiere irreprensible. No se refiere, por supuesto, a que no sea alguien que peque, alguien que a lo mejor, obviamente todos somos pecadores, pero estamos hablando de un pecado que realmente produce una descalificación desde el punto de vista de lo que implica la moralidad que debe tener un pastor delante de su congregación, que sea irreprensible. Imagínense un día domingo, bueno, quién sabe cuándo, pero un día domingo X estoy predicando, ¿no es cierto? Y aparece una señora con un niño y dice, este tipo, este es su hijo y nunca pagó la pensión alimenticia. Estoy poniendo ejemplos reales, ¿ya? O que aparezca otro, no, me robó la plata, otro no, se sobrepasó, se propasó. ¿Cuánta cosa? Ahora, si eso se comprueba que es así, obviamente, aunque esté ejerciendo el pastorado, tendría que entrar en un proceso de disciplina, todo lo que eso implica, pero probablemente, por amor a la iglesia, por amor a Dios en primer lugar y a las ovejas, sería bueno no retomar el pastorado y en algunos casos yo creo que sería lo adecuado no hacerlo. Entonces, el concepto irreprensible no es solamente para alguien que es un candidato, sino que debe permanecer en el tiempo, ¿no es cierto?, ante todos, ¿no es cierto?, los que ejercemos el pastorado a lo largo de los años. No es que yo, bueno, cumplí los requisitos al principio y ya de ahí para adelante da lo mismo, total, ya soy pastor. No, no es así. No es así. Y eso es temor de Dios, hermano. En lo personal, yo voy a cumplir 26 años ya como pastor de esta iglesia. Y no ha sido fácil muchas veces por lo que implica justamente todas estas cosas. Entonces, poder entender lo que significa irreprensible es algo que es fundamental y se refiere a eso. Soy un pecador, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, los pastores somos pecadores, pero debemos ser irreprensibles. Hay acusaciones que ciertamente descalifican a un pastor del ministerio y eso debiera tomarse así. No es que ya me encontraron que tengo otra familia y cosas aquí, entonces ¿sabes qué? Como no quisieron que siguiera predicando, voy y me armo otra iglesia. No, por eso es tan importante el carácter más que el don. Ambos van juntos. Pero si el carácter no es el que sostiene el don, uno puede ejercer el don de forma pecaminosa. Y tenemos ejemplos, desgraciadamente, ejemplos de predicadores, pastores que han caído en esa condición. Así es que, por favor, por eso es que siempre rogamos la oración por nosotros y en nuestro listado de oración aparece eso primero, no porque seamos los más importantes, sino porque probablemente seamos los más expuestos a estas cosas, y necesitamos de la asistencia de la oración de nuestros hermanos. Dicho eso, ¿no es cierto? Entonces comienzo ya con los requisitos. Esto es como el marco de que debe ser irreprensible y después empieza a tocar aspectos de la vida diaria, aspectos, podríamos decir, hasta domésticos. Marido de una sola mujer. Eso significa efectivamente que un pastor debe, en primer lugar, no estoy diciendo que sea casado, no está tanto enfocado al estado civil, porque alguien puede haber comenzado como un pastor soltero y en el trayecto se casa. O puede ser alguien como el apóstol Pablo que no se casa, ¿ya? Pero obviamente hay una condición que tiene que ver más con el concepto moral. Uno puede estar casado una sola vez, ¿no es cierto? Y no necesariamente ser fiel a esa única esposa, ¿ya? Eso es importante, hermanos. Por eso es que tiene que ver más con el concepto moral, con el cuidado moral que el pastor debe tener en la relación con las mujeres, ¿ya? Algunos pastores podrán tener mayores problemas que eso, ¿no es cierto? Algunos son más porfiaditos de cara, otros más, pero Satanás se encarga de hacerte hasta atractivo. Y uno tiene que cuidarse y nunca creerse el cuento de nada, ¿ya? Cuidado con eso, cuando empieza el ego, ¿no es cierto?, a crecer en esa situación, en ese aspecto, y a tomar
los halagos o los ánimos que puedan haber hacia nosotros como flores. No, no. Eso uno tiene que recibirlo y no ser tampoco tan tieso de decir, no, esas cosas no me digan. No. Pero sí, procesarlos de forma madura y espiritual. De lo contrario, la línea de comenzar a caer se hace muy, muy delgada, en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Entonces dice, marido de una sola mujer. Y tiene que ser irreprensible, ¿no es cierto?, en este concepto de marido de una sola mujer. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Es muy lindo esto porque nos anima mucho. Dicho sea de paso, todo cristiano debe ser y debiera ser irreprensible. Esto no es algo exclusivo de los pastores. Por supuesto, con mayor razón aquel que está ejerciendo el pastorado. Pero estos requisitos, hermanos, son para todos, hombre y mujer. En el caso del pastor, un hombre llamado por Dios que debe tener no solo un anhelo, un deseo por la gran y maravillosa obra de pastorear una iglesia, sino que además debe cumplir con estos requisitos. No que, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, refiriéndose a su perfección, ni que ya sea perfecto, o sea que no estoy completamente perfeccionado, sino que prosigo. Eso es, prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, otra vez, prosigo al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante es esto, porque es lo que decía anteriormente. Estos requisitos no solamente son para el candidato, entre comillas, sino que son requisitos que duran toda la vida. Prosigo en ser irreprensible, prosigo en ser marido de una sola mujer. Ser marido de una sola mujer es lo primero que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Volvemos a 1 Timoteo, porque he ahí, hermanos, y hoy día diría yo también el aspecto de dinero, la corrupción material, pero históricamente el talón de Aquiles normalmente del pastorado es el adulterio. Es el adulterio. Ya que se fue con la del coro, ya con la maestra de esto, que la hermana que aconsejó más de lo debido, a la que fue a ver, ¿no es cierto?, a las 12 de la noche porque tenía un sueño que contarle, que revelarle. No. Hay un lugar, hay un momento, hay una hora. Entonces, todas esas cosas son fundamentales, hermano, fundamentales. Uno tiene que cuidar eso, porque en definitiva está representando a Dios. No somos vicarios de Cristo, pero sí somos los que representamos a Cristo. En el sentido, ¿no es cierto?, de que somos aquellos que guiamos al pueblo, que alimentamos al pueblo, que cuidamos al pueblo. Por lo tanto, si no nos cuidamos nosotros, no tenemos moral para cuidar el pueblo o el rebaño de Dios. Entonces dice, quiero que veamos también 2 de Tesalonicenses, que me gusta mucho esa. 2 de Tesalonicenses 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, fíjese lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, imitarnos. O sea, lejos de ser un mal ejemplo, estamos llamados a ser un buen ejemplo. Nadie puede encontrar perfección en ningún cristiano y el pastor no es la excepción. Pero debe ser un ejemplo que inspire, ¿no es cierto? Que inspire, que pueda verdaderamente ser algo a lo que yo quiero aspirar. No a ser un pastor necesariamente, porque acá está hablando de la forma de conducirnos. No hemos llegado al punto de la enseñanza. A veces la gente lo que quiere es
el cargo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere la notoriedad, quiere la atención, y eso, hermanos, por favor, manténgalo siempre lejos de cualquier liderazgo. Los mayores errores que uno puede cometer y que he cometido como pastor es no haber tomado muchas veces en cuenta esa situación. Pero vaya que he aprendido. Lo que no significa que estoy graduado. Lo que pasa es que ahora tengo más elementos de juicio. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. No anduvimos desordenadamente entre vosotros, sino que anduvimos ordenados. Y cuando lleguemos a ese punto de ordenado, ¿no es cierto?, vamos a entender mejor que este es un concepto total, ¿ya? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, ¿no es cierto? Nos imitaseis. Esto, hermano, es lo que en definitiva significa este concepto de irreprensible. O sea, no solamente ser irreprensible, sino que ser un ejemplo, animar a los demás. Nuestras vidas tienen que ser cartas abiertas. Volvemos a Timoteo. Recuerde eso, marido de una sola mujer es muy, muy importante y significa dedicado en su vida total a una mujer. Los que tenemos la bendición de estar casados, ¿no es cierto? En el caso mío, más de 30 años de matrimonio, implica que hemos tenido altos y bajos, pero qué importante es cuando estamos hablando de un candidato al pastorado o alguien que pretende alcanzar el pastorado, qué importante es hablar con su esposa si es que está casado, ¿no es cierto? Con sus padres si es que es soltero. Con alguien que pueda dar un testimonio cercano, alguien que convive el día a día, ¿no es cierto? Porque debe saber efectivamente que es fundamental y que la esposa es de alguna forma también el barómetro de quién es realmente esta persona, ¿ya? De quién es realmente esta persona. No se trata de ser un santo para los ojos de afuera y un demonio dentro de la casa, ¿ya? Entonces, 1 de Pedro 3:7, una de las cosas que es muy importante, 1 de Pedro 3:7. Bueno, 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, fíjese las características, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es aplicable a todo esposo cristiano. A todo esposo cristiano. Con mayor razón a los pastores. Pero todo esposo cristiano debe tener sabiduría para vivir con su esposa, tratarla como un vaso frágil, no olvidar que es coheredera de la gracia de la vida, y que a los ojos de Dios, no importa cuán espirituales aparezcamos para el entorno, Él no nos escucha. Él no nos escucha. Así de importante es este concepto y este requisito de marido de una sola mujer. Seguimos, volvemos a 1 Timoteo. Capítulo 3, versículo, estamos en el 2. Entonces dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. La palabra sobrio es nepalios. Nepalios en el griego, que significa, fíjese, no gobernado por el vino. Vale decir, en sus cabales. Alguien sobrio. Sobrio implica prudente, lo que no significa que uno tenga que ser frío, ya, con cara de legalista, sino que sea alguien realmente cariñoso, tierno, pero con sobriedad. ¿No es cierto? Sobriedad significa cuando podamos abrazarnos, ¿no es cierto? Me encuentro con una hermana o un hermano o una hermana en este caso, ¿no es cierto? Y lo abrazo y la mantengo abrazada mucho rato y lo ve, cosas del estilo, sobriedad en lo que decimos, ¿no es cierto? Sobriedad en cómo compartimos.
Hay momentos internos, ¿no es cierto?, en los que uno quizás puede de alguna manera dar un poquito más de rienda suelta a su sentido del humor y cosas así, pero siempre dentro de un grado de sobriedad, ¿ya? No se trata de fingir, hermanos. Se trata de ser sobrio, de ser prudente. Algo que falta terriblemente, no solamente en el concepto de la iglesia, sino que el sentido común, que podríamos hacerlo como un sinónimo de prudente, de sobrio, es lo que falta, hermanos. La gente realmente hoy día nosotros podemos ver cualquier chabacanería en una iglesia, en la política, ni hablar, ¿no es cierto? Una persona que es una autoridad que se disfraza, se viste, vuela o hace como que vuela, otro que se... O sea, ¿qué es eso, hermano? Eso no es sobriedad. Por eso es que no hay respeto. Porque todo esto, mira, lo importante es cómo eres tú por dentro, sí. Pero lo que es por dentro se refleja en lo que está afuera. Y la gente que no conoce lo que está dentro, no tiene por qué relacionarlo en que en realidad tú eres una persona así o así. No. Aquí no es, por eso es que es tan importante, no es aquí como yo creo, como yo quiero que sea. No. No. Tiene que haber, ¿no es cierto?, prudencia, sobriedad. ¿Ya? En sus declaraciones, en todo. Después dice sobrio, prudente, que es otra palabra que utiliza ahí, ¿no es cierto?, que está de la mano con lo otro. Decoroso. Fíjese, decoroso es la palabra cosmios, que viene de cosmos, que significa ordenado. Todo esto está absolutamente concatenado, ¿no es cierto? Hay que ser sobrio, prudente en lo que decimos, la forma, sin tener una lejanía con la gente, sino que una cercanía sobria, ordenada. Y cosmios, que es la palabra decoroso, o que se traduce como decoroso, significa ordenado interior y exteriormente. Interior y exteriormente. Fíjese qué maravilloso. 1 Corintios 14, 40. Recuerde que el capítulo 14 habla mucho acerca de los dones y específicamente las lenguas, y termina con esto que es tan importante. Este es como el sello final. Hágase todo decentemente y en orden. Cuando se habla de decentemente y en orden, tiene mucho que ver con la cultura. Cada cultura, cada época, puede definir más o menos lo que es decente y decoroso. Desgraciadamente hoy día todo eso, dado el tipo de sociedad, que vaya que no me gusta, ¿no es cierto? Estos aspectos de decente y decoroso están muy distorsionados, partiendo por el concepto de lo que les decía anteriormente, quienes nos gobiernan, las autoridades en general, los parlamentarios y muchos aspectos de esto. El cosmeo o el cosmios significa que lo que refleja hacia el exterior no debe ser, por supuesto, estamos hablando y damos por hecho que no es un fingir, no es una pose, es una realidad, ¿no es cierto? Si usted ve un predicador relativamente excluya su cara, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Eso no, el predicador no puede hacer nada con eso, pero sí, más o menos ordenadito, ¿me entiende? Con ciertas características. Esto no es que el día, ay, ¿cómo irá a venir vestido el pastor? Uy, le quedó tan lindo eso. Hoy no, en realidad el amarillo no le viene. Oye, no. Usted, hasta que me muera, va a verme con chaquetita negra, camisita blanca. ¿No es cierto? Lo más ordenadito posible. Ya cuando el pelo empieza a crecer, a ponerse como así, hay que pegarle una cortadita. ¿No es cierto? Nada de barba incipiente, salvo cuando uno puede estar enfermo por alguna cosa, pero la idea es que usted vea un ordenamiento, un decoro. ¿Por qué? Porque en definitiva va después a unir cosas. Orden en esto, orden en esto. Usted no
está en este momento pensando qué va a predicar el pastor Tadeo el próximo domingo, sabe perfectamente que viene igual 1 Timoteo capítulo 3, ¿no es cierto? Los versículos que no se tocan hoy día, desde el 6 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso es un orden. El orden da seguridad. La palabra cosmios es lo opuesto a caos. La vida de un pastor va a determinar si es un caos, la iglesia va a ser un caos. Si su familia es un caos, ¿no es cierto? La iglesia también va a ser un caos por extensión. Y Dios no quiere eso, hermanos. Para que usted vea que a Dios no solamente le importa lo que está dentro, Él lo sabe, cómo hay engañar a Dios. Pero tiene que reflejarse hacia afuera de una manera que verdaderamente le glorifique. Le glorifique. Entonces, decoroso, en orden, con decencia. ¿Ya? Con decencia. Sigue después, volvemos a 1 Timoteo. Prudente, decoroso, hospedador. Esto también me gustaría que pudiéramos tomarlo un poquito. La palabra es filoxenos y significa etimológicamente amor, cariño por un forastero. Eso es lo que significa hospedador. Pero no es solo abrirle la puerta a alguien de tu casa, lo implica. Y eso, hermanos, también quiero que nosotros entendamos que la palabra estas son palabras que uno debe buscar en el idioma original, porque efectivamente puede darse el hecho de que nosotros tomemos aquí que cualquiera que golpea la puerta tengo que dejarlo entrar a mi casa. No, yo le voy a explicar esto. ¿Cómo es que se hacía en el tiempo bíblico? En un documento de la época de la iglesia justamente de Filipos, dice que la forma en que se practicaba la hospitalidad era la siguiente. El tránsito de personas a lo largo de las distintas ciudades y del imperio en general implicaba el hecho de que hay unas descripciones horribles de cómo eran, entre comillas, las posadas, ¿ya? Cómo era, digamos, los lugares de alojamiento. Usted no iba a un hostal o a un hotel o a una residencial, no, eran cosas realmente horribles. Por lo tanto, lo que se buscaba también era lugares donde pudiera existir un cierto cuidado. Y por eso es que lo que está refiriéndose aquí es específicamente a cristianos, ¿no es cierto? Y lo que dice, abro comillas, los arreglos familiares, así se le llamara, en el contexto que se llamaba, en el contexto de los arreglos familiares, se le llamaba cuentas a algo así como una certificación que se podía confiar en o los forasteros. Esto consistía en que el forastero llevaba algún objeto o parte de un objeto que lo identificaba con quien los habrían enviado y que quien los alojaría los reconocería como tal. ¿Se entiende? Es decir, era gente, yo voy por ejemplo a mandar a un hermano a Antofagasta. Al hermano no lo conocen y quiero que lo alojen en un lugar o lo atiendan. Yo entonces, bueno, uno puede mandar, hoy día pega un telefonazo, una cosa, pero hablemos de eso, entonces yo mando algo que me reconoce a mí. Ah, sí, esto es del pastor. Y viene con una notita, ¿no es cierto? Le mando un libro, algo así. Reciban a Juanito Pérez, ¿no es cierto? Es un hermano que va camino a Arica a una conferencia y por favor atienda. Eso es. No es que, sí, hola, quiero dormir en tu casa, ya, adelante. No, no es eso, hermano. No es eso. Tiene que haber esto, o sea, yo recibo y hemos recibido los pastores durante todos estos años, gente que viene de otras iglesias, hermanos de otras iglesias, familias que vienen de otras iglesias, y todo eso. Y obviamente se les atiende, se les cuida, ¿no es cierto? Se les provee todo. Pero no es esto sinónimo de abrirle la puerta a quien quiera. Ahora, obviamente debemos tener, y tampoco consiste solamente en alojar a alguien. Significa tener un corazón hacia aquello, en el caso nuestro no tanto ya los forasteros quizás, o en un sentido sí, pero también cuidar y responder amorosamente a aquellos que a lo mejor tienen una necesidad. Nosotros hoy día como iglesia, siempre de todo lo que es nuestra, por ejemplo, nuestra
Ministerio de Misericordia, tenemos algunas reservitas porque pasa gente pidiendo, ¿me entiendes? Y no le vamos a dar dinero porque ya aprendimos eso, pero le damos una buena bolsita de mercadería y la gente se va feliz, la que realmente tiene necesidad de eso, ¿no es cierto? Aquel que el olor lo empezamos a sentir, ¿no es cierto?, desde la esquina y que quiere plata, no, le ofrecemos alimentación, le ofrecemos esto, a veces pasan al baño, cosas de ese tipo, pero no se trata, hermanos, de la hospitalidad que es ad libitum. No es así lo que nos enseña la Biblia. Obviamente que hay gente que tiene un don de hospitalidad más marcado que otros, pero todo ministro, todo cristiano y todo ministro en particular debiera y debe ser y debemos ser hospitalarios, ¿ya? Nosotros recibimos gente en nuestra casa, claro que sí, que vienen de otra iglesia, que vienen de acá, que vienen de allá, otros hermanos también reciben, y uno como pastor, cuando por ejemplo, ahora último no ha sucedido, pero cuando, por ejemplo, con iglesias de Estados Unidos, de nuestro hermano Daniel, bueno, nosotros certificamos que efectivamente estos hermanos son hermanos, yo conozco al pastor Daniel, pero probablemente el hermano que va a llegar a su casa usted no lo ha visto ni en pelea de perros, y a lo mejor no lo va a volver a ver nunca más, pero hay una certificación de que la persona que llegó a su casa efectivamente es un cristiano, es un hombre, una mujer, un matrimonio de Dios, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces quiero que entendamos ese concepto de hospedador en el sentido de la palabra y después de eso entonces podemos entender Romanos 12:13. En su Biblia aparece deberes cristianos, ¿no es cierto? Y el 13 dice compartiendo para las necesidades de los santos. Para las necesidades de los santos. Recuerde que la palabra también dice haced bien a todos, pero partan por los santos, partan por el pueblo de Dios, partan por sus hermanos, partan por su familia. ¿Ya? Nosotros como iglesia, le vuelvo a insistir, nuestra prioridad son los hermanos de esta iglesia, después hermanos de otra iglesia y después personas que no son de ninguna iglesia. Pero por la gracia de Dios y gracias a la generosidad que Dios ha puesto en sus corazones, ha alcanzado para los tres grupos. Entonces, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Volvamos a Timoteo. Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y aquí me detengo un poquito más, porque este requisito lo va a diferenciar cuando veamos un par de domingos más la labor del diácono. Efectivamente, alguien que anhela el obispado. El obispado es la buena obra. No es bueno el que lo está anhelando. El obispado es la buena obra, como decía el pastor Tadeo, ¿no es cierto? Entonces, yo anhelo. Tengo estos requisitos. ¿Ya? Soy un buen, entre comillas, un buen cristiano. Pero no tengo el don de la enseñanza. Es como lo que hemos dicho muchas veces, o sea, no, yo mira, en realidad, un buen cristiano todo, pero cada vez que canto se quiebran los vasos. No tienes el talento que Dios te ha dado. No tienes el don. Porque esto tiene que ser de la mano del don. Carácter y don. Don sin carácter normalmente va a traer problemas. Pero también carácter sin don también va a traer problemas. Porque entonces la gente no va a entender, la gente no va a seguir. ¿Se entiende? Lo importante es que se entienda que esto es un don. Si usted entiende la palabra de Dios, si usted comprende el mensaje de Dios, si usted realmente se da cuenta que Dios le está hablando por medio de una predicación como esta, bueno, eso no es por una habilidad del predicador, ese es un don de Dios que soberanamente ha tomado a alguien, a un varón, con tales requisitos, lo ha llamado y lo ha dotado de un don, en este caso, de la enseñanza. Todo pastor debe tener el don de la enseñanza o maestro, el don de profeta desde el punto de vista de lo que significa
básicamente en el Nuevo Testamento, que es proclamar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el profeta decía, así dice Jehová. En el Nuevo Testamento los pastores debiéramos decir, así dice Jehová, y ese don usarlo justamente para escudriñar la Escritura, predicar la Escritura y enseñar la Escritura. Enseñar la Escritura. Eso es también, debe tener, o sea, cuando dice don de profeta, está refiriendo necesariamente a un pastor que habla de parte de Dios, y cuando dice que habla de parte de Dios, esencial y exclusivamente usa la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, Efesios capítulo 4, pero antes de eso, perdón, en 1 Timoteo, ahí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pablo le está hablando a Timoteo, recuerde. Si esto enseñas a los hermanos, que él es un pastor, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos. Fíjese, esa palabra es muy importante porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me nutro, obviamente no puedo nutrir a otros. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una conjunción de cosas. Nutrido, alimentado, de buena doctrina y que has practicado. Y que practicas y que la gente puede ver efectivamente que lo que predicas tiene concordancia con lo que eres, con lo que haces. ¿Ya? Entonces, la importancia de esto, perdón. En Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es esto? Por eso es que la labor más importante y prioritaria de un pastor es nutrir al rebaño de Dios, cuidar al rebaño de Dios, guiar al rebaño de Dios. Esos son las tres actividades, las tres funciones principales de un pastor. Un pastor no está para organizar cosas, para esto. Participar sí, por supuesto, el quehacer de la iglesia, pero debe nutrirse para alimentar, cuidar y guiar. Hechos 20, versículo 26. Pablo, recuerden, hace llamar a los ancianos de Éfeso, ancianos, pastores. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, sean ejemplo así como yo soy? O sigan mi ejemplo. Y dice, por tanto, versículo 28, otra vez usa, por tanto, que es una voz fuerte. Mirad por vosotros, eso significaba nutrido, por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo, que es Dios, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos vestidos de oveja. Hermanos, esa es la función de un pastor. Cuando usted encuentra que sus pastores, aquí en nuestra iglesia, le dicen no a algo y le dan los fundamentos, no sea rebelde. Lo estamos cuidando. Lo estamos cuidando. Qué fácil sería decir, no, anda nomás, no, escucha nomás, no, lee nomás, no. Porque Dios va a decir, tú supiste que esto era una enseñanza mala. Tú supiste que esto no está amparado por mi palabra y es pura palabrería de hombre. Y dejaste que a mis ovejas, ¿no es cierto?, las trasquilaran. Tú eres responsable. Entonces, ahora, si después de eso, como el atalaya, después de la advertencia, la explicación, porque nunca
y si ha sido así, pido perdón, y a lo que viene a mi mente, me recuerdo, nunca o hemos, como iglesia, como pastores, como ancianos, nosotros dicho no a algo por puro capricho. Hemos hecho una investigación, hemos observado, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestros varones, con nosotros mismos. Le damos recomendaciones, si quieren escuchar a esto, le decimos que no escuchen a esto, pero si después de eso usted lo hace, entonces yo estoy, míreme, limpiecito de su sangre. Limpiecito de su sangre. Pero queremos cuidarlos porque los amamos. Y más que todo, amamos a Dios y tenemos esta responsabilidad de guiarnos. Por eso nos nutrimos, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que buscar, por eso es que tenemos que ser cambiados nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios pueda usarnos. El Espíritu Santo que mora en nosotros, al igual que en usted, nos pueda usar. Volvemos a 1 Timoteo. Bueno, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No dado al vino va de la mano con lo que había dicho sobrio, prudente. ¿Recuerdan? La palabra que estaba ahí, ¿no es cierto? Nepalios. Obviamente, un pastor puede tomar una copa de vino. Otra cosa es ser dado al vino. No pendenciero. Esa palabra también es muy importante, ¿no es cierto? Es la palabra meplectes, que significa literalmente dar golpes. No es alguien peleador, no es alguien que va al choque, ¿ya? A pesar que uno puede tener una personalidad más o menos, no sé si fuerte es la palabra, pero una personalidad con fuertes convicciones en el Señor, no es ir al choque con las personas. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Recuerde que 2 Timoteo sigue en la línea de, primero, una palabra para los pastores, pero para toda la iglesia en segundo lugar. Y dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Van a haber injusticia, van a haber a veces, justamente por cuidar al rebaño, van a haber dolor, ¿no es cierto? Va a haber un poco también a lo mejor de incomprensión, pero hay un deber soberano y supremo. Por eso es que dice en Hebreos, sujétense a sus pastores, digamos, porque ellos cuidan del rebaño, y créame que nosotros lo hacemos, cuidan del rebaño y háganlo de una forma tal que no se quejen, ¿ya? Que con mansedumbre, fíjese, no es que quede pasivo, no es que se haga el loco, no es que salte el problema, no, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y en algunos casos escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, debe hacerse la corrección, pero debe hacerse con mansedumbre. Y bueno, ahí ya dejamos la cosa en las manos de Dios y esperamos que el Espíritu Santo corrija a ese hermano o a aquel inconverso de su idea equivocada. Volvemos a 1 Timoteo. Bueno, codicioso, obviamente, algo que quizás en aquel entonces no era tan marcado como hoy. Pareciera algo increíble que alguien busque el pastorado para obtener ganancia, y desgraciadamente hemos visto toda una corriente satánica entre comillas, las iglesias, que no sé si lo son en verdad, relacionadas con este tema de las ganancias deshonestas, ¿no es cierto? Y la avaricia, la codicia, todo estos famosos, no quiero ni siquiera llamarlos ministerios, sino que todos estos lugares donde se enseña este tema de la prosperidad. No es entender lo que eso significa, es entender sí que el obispo es digno de su salario, y vamos a verlo más adelante, incluso del mejor salario que la iglesia pueda darle.
eso está dado por Dios. Pero otra cosa es manipular a las ovejas codiciosamente para obtener ganancias que pasan a ser deshonestas. ¿Ya? Apacible, avaro, no avaro, ¿no es cierto? Amable. Aspectos que más o menos se condicen con lo que anteriormente hemos visto. En definitiva, antes de pasar al último pasaje, un pastor no solamente es alguien que anhela el obispado, sino que es alguien que tiene estos requisitos no como una postura externa, sino como un fruto externo de un corazón realmente en sintonía, como David, al corazón de Dios, y que realmente, además de eso, cumple estos requisitos y ciertamente que tiene y es reconocido el don de enseñanza. Normalmente los pastores antes han sido maestros de jóvenes, maestros de esto, de acá. O sea, se va gestando eso en el tiempo, ¿ya? Ya el pastor trató largamente eso en el versículo 1. Y llegamos a los versículos 4 y 5, que tienen que ver con un aspecto más acerca de la vida del hogar del ministro. A todo lo que implica el concepto de orden se aplica, por supuesto, o todo lo que vimos acerca del aspecto de orden, sobrio, prudente, decoroso, que debe ser algo que la iglesia reconozca también, pero por sobre todas las cosas, que reconozca el orden en su hogar. Dice, versículo 4, que gobierne bien su casa. La palabra gobernar su casa implica, ¿no es cierto?, que ejerza una autoridad, no un autoritarismo, una autoridad. ¿Qué significa eso? Que sea respetado, que sus hijos, la edad que tengan, estén sujetos a sus padres, que sean obedientes, ¿ya? Que en definitiva se vea una armonía, que los hijos respeten al padre y a la madre, que vivan justamente una vida dentro de los marcos morales y de orden que Dios establece para una familia. Que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra sujeción es jupotaje, que significa, y es una orden militar, que significa tenerlos alineados, ¿no es cierto? Sus hijos deben estar, si es un pastor, alineados. Y quiero detenerme en el versículo, en Tito capítulo 1:6, que dice, ahí dice que los hijos sean creyentes. Pero la traducción de hijo creyente, Tito 1:6, dice, el que fuere irreprensible, hablando también de los requisitos, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si son hijos creyentes, desde el punto de vista de convertidos, estaría de más que fueran acusados de disolución, se supone, ¿no es cierto? Pero la palabra creyente ahí es la palabra pistos, que no solamente significa creer desde el punto de vista de salvación, sino que en este caso significa que es alguien digno de confianza. Vale decir que sus hijos sean honestos, que tengan, como llama el mundo, valores, ¿no es cierto? Porque finalmente los pastores ni nadie fabrica cristianos. Uno tiene que ser buen padre, tiene que guiar su casa de forma ordenada y decorosa, tiene que ser marido de una sola mujer, pero eso no es garantía de que mis hijos van a ser salvos, porque la salvación viene de Jehová, no de mí. Yo tengo que ser un buen padre a los ojos de Dios. Tengo que guiar mi casa, ¿no es cierto? Tiene que haber sujeción. Y el día que mis hijos, por la gracia de Dios, ellos mismos alcancen salvación por medio de la fe, ¿no es cierto? Que ellos sean realmente tocados, y es nuestra oración como padres, y debe ser nuestra oración como padres, ciertamente implica que Dios ha sido maravilloso también con nosotros. Pero una vez que mis hijos salen del hogar paterno, materno, ciertamente son seres independientes. Si ellos ya son independientes en todo el sentido de la palabra, nuestra oración es que ellos sigan por el camino de lo correcto, entre comillas, ¿no es cierto? Y orando para que el Señor toque sus corazones, ¿no es cierto? Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que entender esta cosa, porque a veces se dice, pero los hijos del pastor no son creyentes. ¿Y qué pasa si al pastor lo llaman cuando el niño tiene 1 año? Y pasa el tiempo y ese niño no se convierte hasta los 20 y tantos años quizás.
y lo hace fuera de la casa, lo hace fuera de la iglesia de su padre, eso no. O si nunca se convierte, lo cual sería triste para uno como padre. Pero no es la conversión lo que cuenta, sino que es el gobierno y la autoridad que ejerce el ministro en su casa, con su esposa, con sus hijos, según el marco que corresponde. Quería hacer esa salvedad porque el hogar ordenado ciertamente va a ser una buena imagen y un buen soporte para que la iglesia también sea ordenada. La iglesia sea ordenada. No sea un caos, no sea una chacota. Hoy día hay estudio, mañana no sé, hoy día vamos a predicar sobre esto, no sé, el Señor me habló anoche y vamos a hablar de esto otro. Pueden haber excepciones, por favor, pueden haber excepciones como la que vamos a ver y ya les voy a contar algo al respecto. Pero es por la búsqueda del Señor, pero no es una constante el caos. ¿Me entiende? No, todo lo contrario, la constante es el orden en la casa, el orden en la iglesia. Así que mis hermanos, básicamente esos requisitos son tan importantes. Ya la próxima semana el pastor Tadeo tocará los 2 últimos y comenzaremos con los requisitos de los diáconos. Así que, palabra fiel, si hay alguien que el Señor esté llamando al pastorado, debe fijarse en todos estos requisitos y la iglesia debe reconocer estos requisitos y además debe reconocer el hecho de el don de la enseñanza. Le entienden. La palabra es didascalos, que es de donde viene didáctico, que la gente entiende algo que para el mundo puede resultar tan difícil, que es la palabra de Dios. La gente dice, no entiendo la Biblia, he tratado de leerla y no entiendo nada. Y no solamente cristianos, o sea, no cristianos, sino que a veces cristianos. Esa es la palabra que se usa, didascalos, que usted entienda lo que esta mañana se le ha predicado. Vamos a orar. Señor, gracias te doy esta mañana por este tiempo con mis hermanos, rogándote, Señor, que tu palabra alcance a cada uno de ellos, Señor, y podamos como iglesia estar unánimes en estas cosas, en estos requisitos, para que sepamos identificar el día de mañana como cuerpo también, Señor, el llamado que tú puedas tener para alguien al pastorado y que puedas a los quienes estamos hoy día en el pastorado, Señor, mantenernos y sigamos extendiéndonos hacia adelante en estos requisitos porque no se terminan, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.